trabajadores de esta casa. Bueno, voy a pasar a fundamentar el dictamen de minoría 2, este proyecto de ley de Silioto, que pretende por lo menos 3 acciones. Primero, quiere con este proyecto pasar de jurisdicción nacional a jurisdicción provincial, contratos, relaciones jurídicos e institucionales preexistentes. Segundo, declarar que no hay normas, ya ni provinciales ni nacionales ni de ninguna otra índole, que impida cualquier forma de disponer de los fondos públicos para toda la obra pública en la provincia bajo la denominación de emergencia. Y tercero, que este cuerpo legislativo le da autorización a Silioto para intimar al Poder Ejecutivo Nacional con la sola exposición de estos objetos. Esto, a nuestro criterio, desde comunidad organizada como espacio de participación, implica graves improcedencias en materia jurídico-institucional legislativa en este desenvolvimiento político-institucional. De los supuestos fundamentos expresados por Silioto en el proyecto de ley, observamos que quiere cambiar el marco legal persistente y nos preguntamos, ¿puede este Poder Legislativo Provincial modificar normativa nacional, contratos nacionales, incluso convenios realizados entre un gobierno nacional y todo lo que dijeron los diputados preocupantes del no oficialismo? Evidentemente que no, porque ni los máximos instrumentos a nivel de decisión y de responsabilidad de una provincia, como puede ser un decreto del Poder Ejecutivo o una ley de este Poder Legislativo, no pueden cambiar la jurisdicción y competencia, dejando de lado a la nación, sin que la nación haya dado su consentimiento. Por eso nosotros decimos, esto no es solamente una cuestión de orden jurídico institucional, estamos hablando de las consecuencias negativas que puede acarrear esto, incluso para los mismos contratistas de obras, ¿sí? Además de los funcionarios públicos, bueno, que estén dispuestos a participar de todo esto. Y la verdad es que desde que llegó a la Cámara este proyecto de ley, obviamente el diputado preopinante, el diputado Alto Laguirre, pidió información, nosotros también lo hicimos por nota, la señora presidenta de esta Cámara, señora Marcela Gerard. Pero está vigente en la provincia de La Pampa, incluso fue presentada con bastante pompa discursiva, una ley de acceso a la información pública. Muy bien, hace muy poco que está en la ley 3571 del 2023, que teóricamente viene a dar o a promover la transparencia de las políticas públicas. Pero también hay otra ley, un poquito más antigua, si se quiere, del 2020, la ley 3289, de gestión de documentación electrónica. El Poder Ejecutivo se había comprometido a través de esta ley a empezar a digitalizar. Nada de esto ha ocurrido, por lo menos en lo que atañe a las obras públicas. Nos han pedido, teníamos que cruzarnos allá para el Poder Ejecutivo para tener toda la información. No corresponde, la discusión estaba acá, la información tenía que estar acá. Este es un poder que no somos una dependencia del Poder Ejecutivo, un poder independiente. Es más, uno de los funcionarios me dijo, bueno, casi una cuestión formalista, que vean ustedes los expedientes. De esta manera, señora presidenta, señores legisladores, entendemos que un contrato no puede ser violado paradójicamente por un Estado provincial, lo cual no lo aliviaría, al contrario, lo agravaría significativamente. Es más, cuando vinieron integrantes del Poder Ejecutivo, a nivel de ministros, se expresaron y dijeron textualmente, la provincia no es parte
por lo cual estamos viendo la posibilidad de cómo avanzar. Claramente estas obras no son contratadas por la provincia de La Pampa, lo cual consta en la comisión, o leer algunas otras citas de las expresiones. Nosotros hicimos la desgrabación completa de los 2 plenarios de comisiones. Y dijeron, muchas de estas herramientas, refiere al financiamiento y demás, en los contratos que se firmaron con Nación establecían ciertas facultades que tenía el gobierno nacional. Nosotros en esas facultades no podríamos llevar a cabo los actos administrativos para seguir la obra y seguir pagando. Es decir, que la facultad que tiene el gobierno nacional a través de los contratos, por ende de instrumentos públicos, se podría haber sacado al gobierno nacional así de un plumazo, bueno, que por lo menos pretende el oficialismo hacer hoy, y pasarlo al gobierno provincial a toda una ley. Para nosotros no, evidentemente que no. Miren, fíjense, no solamente desde el punto de vista de la inseguridad jurídica, sino que sería disvalioso también aprobar esto con el propio objetivo que lo han planteado, que es las personas que recuperen su trabajo, la mano de obra. Entonces agravaríamos la inseguridad para los trabajadores, no solamente para las empresas y para el mismo Estado provincial. Se habló también, señora Presidenta, en la comisión que esta autorización se otorgaría bajo la palabra emergencia. En algunos casos dijeron para arreglar un contrato nuevo, textual. Y estuvieron sinceros los ministros del Poder Ejecutivo cuando vinieron al plenario, cuando respecto a partidas presupuestarias se les preguntó dónde va a salir el dinero, dijeron del fondo anticíclico, circulando un gasto de 55.000 millones. Incluso un ministro dijo que no pueden hacer futurología con respecto a cuánto le va a costar esto a la provincia, no ya en obras, sino nosotros decimos en cuanto a las consecuencias dañosas que esto puede generar. Porque nos planteamos esto en el bloque, ¿no? Con los equipos. Supongamos que el señor gobernador es competente para esto, que nos envíe este proyecto de ley para cambiar todo este esquema jurídico contractual, y encima pide a la Cámara de hacer la intimación al Gobierno Nacional. Si esto correspondiera, ¿por qué no le ordenó a la señora fiscal de Estado que lo haga? Porque en realidad, yo no soy abogada, siempre lo digo, pero sería lo que sé, es que cuando uno intima, se basa en una documentación fehaciente. Esto es tanto para el ámbito público como para el ámbito privado. Mucho más significativo, ¿no?, en el ámbito de las relaciones interinstitucionales. Está claro que estamos hablando de contratos de derecho público. Bueno, entonces, esta propuesta de Silioto, en cuanto a las consecuencias a nivel judicial, de responsabilidad legal, tanto de la provincia de La Pampa como de los funcionarios que participen en esta producción, nosotros entendemos que no solamente sería en el ámbito civil, sino incluso también podría ser desde el ámbito penal. ¿Acaso una intimación al gobierno nacional va a sanear, limpiar estas arbitrariedades, improcedencias? De ninguna manera. Lo dejaría más en evidencia. Porque inclusive vemos un objetivo político sectorial explícito. Bueno, todos los gastos que realiza el Estado provincial, todas las obras públicas en particular, todos sabemos que tienen que estar en el presupuesto. De lo contrario, se debe determinar, en caso de excepcionalidad, el recurso correspondiente. Esto está determinado expresamente en el artículo 14 de la Ley 3 de Contabilidad de la provincia. También
se ha manifestado en distintas expresiones, aunque no consta en el texto del proyecto, ni tampoco en el dictamen del bloque oficialista de esta Cámara, respecto del fondo anticíclico. En realidad es una terminología que no existe así, pero bueno, la ley de presupuesto. Y lo que sí está provisto precisamente es ese fondo de emergencia destinado a solventar erogaciones extraordinarias e imprevistas, lo cual también está determinado en el artículo 6 de la misma ley de contabilidad. Estamos hablando de un monto que debe ser entregado por la Tesorería General de la provincia. Ciertamente, al presente se desconocen las características, la forma de integración, como así también el monto del mismo. También en el artículo 11 de la misma ley de contabilidad, en lo que refiere específicamente a obras públicas, que en el presupuesto tiene que estar el monto destinado a ellas, en este caso obviamente no están, aludiendo que se tratan de obras nacionales o financiadas por el gobierno nacional. En definitiva, ¿qué señalamos? ¿Que la ley 3 de contabilidad también quedó derogada? ¿También se deja sin efecto? ¿También es subsumida a la palabra omnicomprensiva emergencia? Evidentemente para nosotros no creemos que es así. Y esto generando adicionalmente un marco no ya de inseguridad, sino de una gravísima violación al esquema del funcionamiento del Estado provincial. Asimismo también con la otra ley, la Ley de Obras Públicas, la número 38, que también está vigente, mediante este proyecto varios de sus contenidos también quedan en incumplimiento, marginados en su cumplimiento. Es más, existe por la Ley de Obras Públicas un consejo, que es el Consejo Provincial de Obras Públicas, que si bien está formado por funcionarios públicos dependientes del Poder Ejecutivo, tiene una función asignada por la misma ley, que es dictaminar, emitir opinión en particular sobre cada una de las obras que se realizan en el territorio provincial. Además, esto es fundamental. ¿Y por qué lo decimos? Porque no se puede destinar dinero público provincial a obras que corresponden a la nación, porque está prohibido que el Estado provincial destine fondos para obras públicas nacionales, prohibido, que aunque estén en el territorio provincial, no queda determinado el origen de los fondos. Y acá tenemos obras públicas nacionales que de ninguna manera pueden pasar al patrimonio de la provincia, con sustento en un instrumento provincial, sea decreto o esta ley que pretenden, marginando al Estado nacional. Incluso, en cuanto a los aspectos específicos, niveles de avance de cada obra, el depósito en garantía que tienen que realizar los contratistas, lo han realizado dentro de un esquema contractual nacional que se pretende alterar. Por lo tanto, estas obras quedarían sin fondo de garantía. El nivel de avance previo o eventuales observaciones, sanciones, incluso peticiones de los contratistas, también quedarían sin resolución legítima al cambiar el ente contratante. De esta manera, que entendemos totalmente improcedente y que va a generar consecuencias, reiteramos, gravosas para el Estado provincial. Nosotros desde Comunidad Organizada venimos insistiendo que queremos destacar la amplitud del Ministro del Interior, Guillermo Francos, mediante la decisión del Gobierno Nacional de continuar con las obras financiadas por él, por el Estado Nacional, reitero, no por el Ministro. Esto significa algo trascendental, que nosotros, en fin, lo hemos enunciado, tenemos como poca prensa, pero bueno, lo hemos anunciado de Comunidad Organizada, nuestro proyecto, nuestra visión, nuestra manera. Nosotros no somos parte del Gobierno Nacional, pero sí creemos que tiene que haber una mesa de diálogo entre representantes de esta provincia para sentarse con la nación, a ver qué va a pasar con cada obra. Por lo menos esta es nuestra visión.
En cuanto a esta comisión, bueno, lo analizamos, lo podemos analizar, pero puntualmente nosotros creemos que es obra por obra. También queríamos explicitar, señora presidenta, que en el mismo texto que envió el señor Silioto a esta Cámara dice que todo esto es consecuencia de la política nacional, que público y notorio, que ya en forma directa, como todo el grupo operativo a nivel público en La Pampa, todo financiado con fondos provinciales, públicos, están presentando ya no como teoría de dos demonios, sino como uno solo, y aparentemente es mi ley. Ahora, señora presidenta, todas estas obras públicas a las que nos estamos refiriendo, nacionales, fueron suspendidas, paralizadas, desde mucho antes del 10 de diciembre del año pasado. Lo cual es público y notorio, será por los costos, será por la inflación, ciertamente así lo manifestaron incluso algunos empresarios que vinieron a la Cámara de Diputados. Por ejemplo, la denominada travesía del ingreso a la localidad de la ciudad de General Hacha. Tenía un plazo de realización de 1 año, comenzando en mayo del 2022, y a mayo del 2023 no estaba concluida la obra. Mayo 2023. ¿Y por qué desde este ámbito provincial ni local hubo ningún reclamo? En el mismo sentido podemos mencionar la Ruta 20 y varias más. Por lo tanto, lo que queremos señalar que acá se está usando un camino institucional a través de un proyecto para integrarse en un esquema político sectorial que manifiestan desde La Pampa el gobernador, bueno, sus dependientes, generan para atacar al gobierno nacional. Para mí y para nosotros no generan ningún beneficio esta confrontación. Hay muchos que no son del color político, pero dialogan más. Todo lo contrario, entendemos que todos son perjuicios y fundamentalmente para los trabajadores a los cuales se quiere venir a defender. Y hay un viejo adagio que dice: aquel que viene por donde no debería venir, no viene a lo que te dice. Entendemos, señora presidenta, que este es un engaño pergeñado desde el ámbito oficialista y donde creemos desde comunidad organizada que debemos asumir responsabilidades personales. Incluso, fíjense, el denominado megaestadio polideportivo Santa Rosa forma parte de este proyecto. También se lo van a hacer cargo a mi ley, pero lo incluyeron en la emergencia. Y es cierto, esto es una emergencia producida desde el Estado provincial desde hace años, no podemos exagerar, pero ustedes saben lo que ha pasado con el megaestadio. La ciudadanía lo tiene totalmente claro, casi es un monumento de la corrupción. Es más, vinieron un grupo de periodistas a nivel nacional, que bueno, no es que vinieron solamente a La Pampa, hicieron todo un informe de cómo estaba la corrupción vinculada a la obra pública, y habían llegado a la conclusión que el 80% de la obra pública nacional es susceptible a corrupción, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Incluso a La Pampa se le cercenó la información pública. No accedieron a información, y eso que tenemos un ministerio que se creó para la modernización, la conectividad, pero la verdad que no estamos manejando los expedientes en papel, apenas, a duras penas accedemos nosotros, imagínense la ciudadanía en general. Así que bueno, eso dijeron los periodistas, no recibieron información, absolutamente nada por lo menos del megaestadio. Estoy haciendo algún resumen, por eso estoy haciendo pausa. Bueno, ¿por qué lo incluyeron al megaestadio? Porque si pasa, pasa, uno de los lamentables motivantes de este proyecto. El señor Silioto, es más, sorprendentemente, uno de los representantes del Poder Ejecutivo. Señora Presidenta, yo la verdad soy respetuosa cuando hablan los demás. Después, si quieren, intercambiamos. Yo les pido
respeto. Yo entiendo que todos en esta casa no tenemos que pensar igual, si no pensaría uno solo. Pero bueno, estoy finalizando el concepto, y les decía que uno de los integrantes del Poder Ejecutivo, cuando vino a las comisiones y se le consultó, dijo que más que una obra, el megaestadio era una institución. Bueno, la palabra emergencia, y voy finalizando, señora presidenta, significa en términos jurídicos estatales que se puede contratar, se puede pagar, pueden hacer lo que les plazca, sin ningún nivel de cumplimiento de ninguna ley, ni de presupuesto, ni de obras públicas, sin ninguna posibilidad de recupero económico de este orden provincial que pretende después recuperar dinero, como por ahí se dijo. Entonces, ¿por qué se expone a la provincia de La Pampa todo esto? Y a cada uno de los funcionarios ante un reclamo judicial que evidentemente no va a tocar la justicia provincial ni la sustituta, va a ser una justicia ciertamente, porque digamos el lugar es la justicia federal, no estamos hablando de la jurisdicción que lo vamos a manejar acá en La Pampa. Así que bueno, reitero, y en el artículo primero declarar la emergencia de toda la obra pública, tal cual lo expresaron los diputados preopinantes de los bloques no oficialistas. Y también, y ya terminando, señora presidenta, se escuchó en este debate que los intendentes venían a reclamar a este poder, ciertamente incentivados por el Poder Ejecutivo Provincial, bueno, que operen sobre los diputados. Es más, en el caso de comunidad organizada se aprobaron tanto a incluso usar el Ministerio de Gobierno para hacer la piratería política, intendentes que ingresaron por comunidad organizada ya dijeron que no están más en comunidad organizada. Capaz que en la especulación podrían haber, cuanto menos, capaz la posibilidad de decir, che, Sandra, Galiaga, voten esto, ¿viste? A ver, señora presidenta, usted me conoce y me conocen todos acá en la Cámara. Yo, cuando estoy de acuerdo, voto y los felicito al Poder Ejecutivo cuando tienen buenos. Pero bueno, lo que creo que hay laucha en la galleta, no lo voto como es este proyecto. Por lo tanto, señora presidenta, nosotros no vamos a acompañar este proyecto, lo rechazamos, aunque nos presionen, aunque nos difamen, aunque vengan con 3 ejércitos. No queremos formar parte de un engaño, y por lo tanto nuestro rechazo absoluto a este dictamen que ha emitido el oficialismo y al proyecto original del Poder Ejecutivo. Nada más y muchas gracias. Gracias, diputado.